cuando nosotros vivimos en comunión con Él. ¿Sabe que no es fácil cuando vos vivís en un mundo donde todo corre al mismo ritmo, donde todo nos podemos ver involucrados en un montón de cosas? Y eso no quita de que tú sigas en comunión con Dios. Yo le puedo asegurar de que nosotros hemos vivido durante toda la vida junto con todos los demás y en muchos gobiernos donde la gente también en algunos gobiernos tenía miedo, donde el otro día hablábamos con una pastora y que tiene la edad de nosotros y contaba todos los gobiernos que había pasado, lo que había vivido, a la edad que se había puesto de novia, a la edad que se había casado. Era todo parecido. El tiempo que había estado de novia, cómo se habían casado, cómo hicieron las cosas y cómo Dios los había bendecido. Y mirábamos que nunca fue fácil, por eso la palabra de Dios dice que el camino es angosto y que la puerta es estrecha, y que dice que muchos procurarán entrar por ella, pero no podrán. Entonces quiere decir que no serán los muchos, sino serán los pocos. Pero claro, es como muchas veces decimos, ¿no?, que lo poco que habla Dios es mucho al pensamiento de los ojos del hombre. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, sí, la palabra de Dios será predicada, dice así, ¿sí?, que el mensaje de salvación será predicado a todo el mundo. Por eso es que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay millones y millones y millones de hombres y mujeres hoy en ese mismo momento alabando y glorificando a Dios. Sí, y otros están pasando por momentos de dificultad, de problemas, de guerras, de inundaciones, de persecución. Pero ustedes y yo hoy estamos aquí. Y yo les animo a buscar a Dios todos los días de su vida, ¿sí?, a buscar que el Espíritu Santo de Dios ocupe totalmente nuestras vidas. Es importante que ustedes y yo podamos entender que hay algo que Jesús nos habla y nos dice cuando Él nos avisa de que le dice a sus discípulos que era inminente su partida, o sea, se iba. Y Él les decía y les animaba de que era necesario que Él se fuese. ¿Para qué? Para que enviase al Espíritu Santo, para que esté con ellos y en ellos. Amén. Y a veces nos preguntamos por qué la palabra de Dios nos enseña y nos dice que tenemos que ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿es necesario? No me puse de acuerdo con la hermana, sino que cuando venimos a la casa de Dios y amamos a Dios, nos habla de la iglesia primitiva que estaban todos unánimes juntos y era el mismo sentir y el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque amaban a los mismos Dios, ¿sí? Y el mismo Espíritu de Dios era el que estaba en cada uno de sus corazones. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Él nos dice en la carta a los Efesios,
capítulo 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual que hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es importante ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo entendí muy jovencito lo que primero lo tomaba como una curiosidad, pero aun cuando fui muy pequeño, iba a la escuela dominical, enseñaban todo lo que el Espíritu Santo podía hacer en nuestras vidas. Cualquiera podría decir, ¿cómo le van a enseñar sobre el Espíritu Santo a los niños si no entienden? Sí, yo entendía. Y recuerdo, siempre les cuento que cuando mamá recibe el llenamiento del Espíritu Santo, estaba en mi casa, mi padre no iba a la iglesia, los únicos que íbamos a la iglesia era mi mamá, mi hermana que tiene 3 años más que yo, y yo. Y en el momento que mamá recibe el Espíritu Santo, o sea, que se llena del Espíritu Santo, porque ella ya había recibido, pero no el llenamiento y el don de hablar en lengua, nunca lo había manifestado. Entonces cuando estaba orando en su habitación, yo estaba al lado de ella, como siempre era el más chico, entonces mi papá me llama, me dijo, ¿qué es lo que le pasa a tu madre? Y yo le digo, eso es de la iglesia. Claro, no sabía explicarle. Me dijo, ¿cómo que es de la iglesia? Dice, porque en la iglesia hacen así. Entonces él me dijo, ¿pero qué hace? ¿Por qué habla en otro idioma? ¿Por qué llora? ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué es de la iglesia, padre? No entendía, pero sí entendía que lo que le estaba pasando a ella era lo que le pasa a los cristianos que creen en Jesús. Y bueno, allí empezó mi curiosidad, ¿sí? Y mi curiosidad era que todos hablaban en lengua, pero nadie hablaba igual. Le digo más, en esa iglesia no se caían, porque si usted se caía era un endemoniado. Y no todo el que se cae bajo el poder del demonio. Se puede caer bajo el poder del demonio, pero se puede caer bajo el poder del Espíritu Santo también. Hay una lucha interna que sucede en la vida de las personas. Entonces empecé a averiguar qué era, por qué era. Desde muy pequeño, siempre mi curiosidad era, cuando veía que los enfermos se sanaban, iba y miraba de cómo se sanaban, nunca podía ver. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios y el poder de Dios manifestado, haciendo milagros. Pero yo quería ver una mano, alguien que lo toque, algo. Y cuando veía que alguien le oraba, miraba a la persona y decía, qué lindo lo que tiene ese hombre, o qué lindo lo que tiene esa mujer. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque mi madre ya me enseñaba y me decía, ese es el poder de Dios manifestado en la vida de esa persona. Y eso es lo que vos tenés que buscar cada día, que esté en ti. Bueno, pero y mi pregunta era, ¿dónde? ¿A quién le tengo que pedir eso? A Dios. ¿Y cómo hago? Porque le cuento, sí, algo que me pasaba a mí. ¿Cómo hago? Era pequeño. ¿Cómo hago? Dios te lo va a dar. Vos tenés que pedirle a Dios. Yo que uno siempre dice, bueno, ¿cuál oficina voy? ¿A quién toco para que yo quiero eso? O no que hombres grandes iban y le decían, Pedro, nosotros queremos tener. El mago le dijo, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Quiero que me den. Y ese poder de yo poner las manos y que sean llenos del Espíritu Santo. Quería tener ese poder. Para él era grande. No le estaba pidiendo un poder de milagro. Él había visto milagros, pero lo que más le interesaba era que sean llenos del Espíritu Santo cuando él impusiera las manos. Ahora, ¿por qué? Porque
estaba manifiesto lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente ya sabían que había ciertas personas que tenían un don de sanidad y que decían, bueno, sí, es como un médico, ora, sí, o el médico le da un medicamento, le pone la mano y se sana. Era algo como que otro también lo podía hacer por medio de la medicina. Pero lo que estaba viendo era que la manifestación del Espíritu Santo de Dios era, sí, por medio de ese canal de bendición que eran los discípulos, los apóstoles. Los discípulos que después fueron llamados apóstoles, ¿sí? Y ¿saben qué importante es que nosotros podamos entender que eso es lo sobrenatural de Dios, que esa es la tercera persona de la Trinidad que viene y entra en nuestras vidas? Ahora, el Espíritu Santo siempre se manifestaba, pero dice que esporádicamente en el Antiguo Testamento nos cuenta que cuando Dios quería preparar la vida de alguien que iba a estar en un lugar muy importante, el Espíritu Santo era enviado por Dios y descendía sobre la vida de esas personas. Cuando Dios quería mostrar una gran maravilla al pueblo de Israel, era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendía, era el mismo Dios manifestado, ¿sí?, por medio de la tercera persona de la Trinidad, que siempre estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te digo más, que cuando el Señor Jesús tuvo que descender a la tierra para cumplir cada uno de los preceptos de Dios y los que Dios estaba demandando de su vida, dice que el Espíritu Santo de Dios descendió para fortalecerlo, para estar con él. A ver, alguien que me lea San Mateo capítulo 3 versículo 11. ¿Está ahí? Sí. Fíjense lo que dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, más el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¿Qué dice? A ver. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. ¡Wow! Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Estaba ya el Espíritu Santo con él? Amén. Claro que sí. Él estaba hablando de Jesús, pero le estaba diciendo que Jesús no iba a estar salvo. ¿Por qué? Porque dice que el que venía detrás de Juan era más poderoso que Juan. ¿Y él que le iba a dar? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él te bautizaría. Ahora, fíjate que Jesús también le dice a su discípulo: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que envíe al Espíritu Santo. O sea, que eran tiempos en que el Espíritu Santo estaba, pero solamente estaba ¿en quién? Con Jesús. Solamente estaba ¿para quién? Para Jesús. No podía ser participante mientras que Jesús esté aquí, porque la obra estaba encomendada solo para Jesús en el tiempo que Jesús estaba. Porque nos está mostrando el orden que ellos tienen. Amén. Nadie se salía del orden. Porque fíjense que el pueblo de Israel, cuando nos habla, ¿quién nos habla? De Jehová, de Dios, sí, y allí estaba, pero el Espíritu Santo también estaba allí. Fíjense que cuando y el Espíritu de Dios se movían,
sobre la faz de las aguas, aún en la creación, siempre el Espíritu Santo. Ahora fíjense que el Espíritu Santo de Dios, que hoy, sí, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, Él es el que está con nosotros, ¿sí? No sacando, ni menguando, ni menoscabando al Padre y al Hijo, sino cumpliendo el orden que solo Dios sabe poner en cada tiempo. Ahora, qué importante es esto que ustedes y yo podamos entender. Hoy, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué habla? Jesús mismo dice que muchos pecados podían ser perdonados, pero el que pecare contra el Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, tengamos cuidado. Esto es lo que la gente hoy no entiende, ¿sí? Yo te quiero decir algo. Dios te llena de su poder, de su gracia. Mientras que el Espíritu Santo está en ti, tú obras en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en la carne, sino que estás viviendo en el Espíritu. ¿Y por qué dice que es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque Él no quiere que nosotros no tengamos al Espíritu Santo allí en nuestras vidas, como dije la vez pasada, en un pequeño rincón cerrado con una llave, diciendo yo lo tengo y lo tengo para mí. No, no, déjalo que ocupe toda tu vida, no un rincón ni lo tengas escondido en tu vida. No, déjalo, dale el espacio para que el Espíritu Santo obre en lo sobrenatural. Y entonces vas a dar el testimonio como hijo de Dios en lo sobrenatural. Y vas a poder vencer las dificultades de la vida cotidiana. ¿Por qué yo tengo que empezarle a decir primero cómo va a vencer? ¿Por qué? Porque el hombre carnal necesita que tú le digas, mira que tu trabajo va a ser bien remunerado, tu patrón te va a aumentar, vas a poder tener una buena casa, vas a poder tener un buen auto, ¿sí? Mira que... No, yo tengo que enseñarte que dejes a entrar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, ahora, el hombre puede mentirle a Dios, ¿sabían? Puede mentirle a Dios. Ahora, Dios no se lo va a creer. Porque antes que tú le mientas, ya sabe que tú le vas a mentir. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Y algunos dicen, pero ¿por qué estoy bendecido todavía? Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Sabía? Y si Él te dijo que te va a bendecir, Él te bendice. ¿Sí? Pero te pasa como el hijo pródigo. El padre le dio sus bienes porque Él se lo pidió. Y como le correspondía, se lo dio. Toma, acá está tu bien. Ah, viste, le gané a mi papá porque tenía razón yo lo que le estaba pidiendo, ¿sí? Y tu papá también sabía lo que te iba a pasar. Que cuando gaste todo ibas a volver a buscar la bendición y ya te iba a costar de nuevo, ¿sí? Te iba a costar la pelea con tu hermano, te iba a costar, ¿sí? El reproche te va a recibir de nuevo porque te ama. Pero no te vas a olvidar nunca de lo que te pasó. Aunque hay quienes se olvidan. Pastor siempre hablaba que era la vez número 16 que perdonaba a su copastor. Se le había ido 16 veces, rebelado contra él y le desparramó la iglesia. Y esta es la vez número 16 que lo perdoné otra vez, dice. Y está trabajando al lado mío. Pero es lo que Dios me mandó. Ahora, a mí nunca Dios me desamparó, dijo. Pero Él se va, recorre por todos lados y de repente todo dice, sí, mirá, está, ¿por qué? Pero luego vuelve. Y vuelve como al principio, dice. ¿Cómo? ¿Para empezar de nuevo? Dice, no, te prometo y te prometo. Qué feo, ¿no? Ahora, cuando tú te mueves lleno del Espíritu Santo de Dios,
tienes que darte cuenta que a Dios lo necesita. Cuando tienes, cuando no tienes, cuando tienes poco, cuando tienes mucho. Siempre lo necesita a Dios. Ahora, si siempre buscas a Dios en todo tiempo, Dios siempre te está acumulando bendiciones. Amén. Marco 1:12, a ver qué dice. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Bueno, una Biblia que la prendamos más. Una Reina Valera, algo que van a tener que cambiar sí, la versión, ¿sí? A ver, lémelo de vuelta fuerte. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Amén. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Amén. Entonces, ¿estaba con Jesús también? ¿Necesitaba Jesús que el Espíritu Santo esté? Sí. Porque todas las cosas que el Padre quería que se cumplan, había que cumplirlas. Dice, pero ¿por qué Jesús, si Jesús es Dios, por qué? Porque Dios lo quiere así. Cuando Dios te demanda que tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabes para qué? Para que camines en orden y sepa el tiempo de tu vida, cuándo y por qué tienes que servir a Dios. ¿A dónde? En todas partes. ¿Cuándo? Ahora, mañana, pasado, todos los días. Siempre que dejes que el Espíritu Santo esté en ti, vas a hacer bien las cosas. Amén. Isaías 61:1. A ver qué dice. Fíjate, esta es una profecía. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Amén. ¿Quién repitió estas palabras, esta misma profecía? Jesús. Fíjate, en el Nuevo Testamento dice lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Acá lo confirma que Jesús mismo necesitaba, ¿sí?, el poder del Espíritu Santo que esté manifestándose en su vida para poder realizar todo lo que Él tenía que realizar. Por eso quiero que usted le dé la importancia necesaria, ¿sí? Cuando yo a veces veo que hay una manifestación espiritual y uno se ríe, el otro conversa, el otro pasea, el otro juega. Hermano, es algo muy delicado. Es algo muy importante que usted y yo estamos en la iglesia, que podamos estar este tiempo en comunión con Dios. Si como cristianos nuestro interés es invitar a Cristo, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Lo cree? ¿Saben por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Te quiero decir que es una marca de cada cristiano que tenemos que llevarlo continuamente en nuestra vida. Es imprescindible en la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios. Cualquiera que se haga llamar cristiano y no refleja los frutos del Espíritu, no puede llamarse cristiano. Eso no se puede discutir. Si Cristo, siendo Cristo, necesitó la obra del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no? Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es una persona, un hombre, una mujer de Dios que ya no vive en la carne, sino que tiene que vivir en el Espíritu.